La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y todos los expertos científicos señalan claramente que las pruebas rápidas no son las recomendadas para diagnosticar y contener el coronavirus y evitar la expansión del coronavirus. Yo tengo acá el documento de la OMS, que desde un principio, desde enero, se pronunció y dice claramente: los estudios han demostrado que durante los primeros 7 días desde el inicio de síntomas, menos de un 40% de pacientes presentan anticuerpos detectables. Aquí, este ensayo no debe ser usado para descartar un caso durante los primeros días de enfermedad. No se recomienda el uso de pruebas rápidas por su baja sensibilidad. No se considera una prueba apropiada para la confirmación o el diagnóstico de los casos de COVID-19. ¿Esto qué significa? Que da un 60% de falsos negativos. Y el falso negativo tiene 2 vías. O te enfermas y finalmente puedes llegar a morir, como el caso conocido de ese excongresista de Pucallpa y muchos más que no han tenido publicidad porque es imposible cubrir todos los casos, o de lo contrario, son agentes de contagio autorizados, con licencia para contagiar. Y esto es lo que está multiplicando la expansión real del caso de contagiados, que tiene relación directa con la letalidad. Esas cifras que acabamos de escuchar no son reales. Somos el primer país en el mundo que oculta información. Y por eso la primera demanda al presidente Vizcarra es que diga la verdad. ¿Por qué después de estas recomendaciones de la OMS, de la OPS, del propio Colegio Médico, se recogió a nivel interno en la legislación, en la normativa del MINSA, en sucesivas resoluciones? 31 de enero, la 039-2020, la 040-2020, también del propio 31 de enero, donde está el plan de acción y además la respuesta en un documento de protocolo a actuar. La 084-2020, el 7 de marzo, resolución del MINSA, en todas pruebas moleculares. El decreto de urgencia 025-2020, del 11 de marzo, se refiere a pruebas moleculares. El decreto supremo, que aquí tengo el 010-2020, a pruebas moleculares, el 14 de marzo. Hasta el 14 de marzo estaba todo referido a pruebas moleculares. Y de pronto, el 19 de marzo, el gobierno y el presidente Vizcarra expiden el decreto de urgencia 028-2020. Y aquí anuncia, sin ningún tipo de sustento científico, la compra de 1.400.000 pruebas rápidas contra la normativa del propio gobierno y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué de pronto lo que debía ser lo adecuado para detectar tempranamente el coronavirus? Porque la prueba rápida solo detecta los anticuerpos una vez que ha sido incubado el virus, entre 7 y 10 días. Allí es imposible. Y por eso tanto falso negativo. ¿Por qué ese cambio? Es la gran pregunta. ¿Y usted tiene alguna teoría al respecto? No, tenemos elementos objetivos, más que una teoría. Yo no soy teórico, yo hablo con pruebas irrefutables. El 19 de marzo se expide este decreto supremo. Se publica en una edición extraordinaria por la tarde. ¿Y qué pasa el 20 de marzo? El 20 de marzo, el Instituto Nacional de Salud hace este requerimiento de pruebas rápidas. Deja de lado las pruebas moleculares. Y en este requerimiento de 1.400.000 pruebas rápidas, un documento de 7 páginas, con 3 visaciones. Esto toma un tiempo hacerlo. Lo hace el 20 de marzo. El mismo 20 de marzo corre traslado a Perú Compra. Perú Compras invita rápidamente ese mismo día a 28 proveedores, de los cuales la mayoría no tienen nada que ver con diagnósticos, ni con pruebas moleculares, ni pruebas rápidas. Los que tienen que ver, los laboratorios de prestigio mundial y que son los productores, esos no llegan a presentar propuestas.
porque la propuesta era requerida para el mismo día. Es decir, tenían que estar esperando para en cuestión de horas o de minutos presentar la propuesta. Evidentemente se trataba de una compra amañada. Presentan propuesta 7 empresas, las cuales una es de bricolaje, otra es de equipos, otras venden alimentos, en fin. Y de ahí eligen a 2, son los 2 elegidos, que son intermediarios de empresas chinas y ofrecen pruebas rápidas que inclusive no están certificadas en la propia China. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué tanto apuro? Todo en un solo día. Se elabora el requerimiento, se traslada a Perú Compras, piden a 28 proveedores, presentan propuestas 7 amañadas que no tienen nada que ver, y eligen a 2 y adjudican, y el 21 ya estaban dando la orden de compra. Ahora, uno podría, sí, perdóneme, Fernando, pero uno podría entender la celeridad dada la emergencia. Y uno podría entender que se compren pruebas rápidas ante lo que se explicó en su momento como una ausencia de stock de pruebas moleculares en los proveedores y en el mercado internacional. Esa fue la explicación que recuerdo se nos dio. Mire, las pruebas moleculares existían en el mercado. Tan es así que había una oferta que había presentado unos días después, cuando se hace la convocatoria, una empresa de Corea del Sur, la empresa que se llama Osan Healthcare, por 500.000 pruebas moleculares, a poco más de $35 o 102 soles. Pero resulta que fue descartada porque decían que no cumplían las especificaciones técnicas, a pesar que tenía la certificación de la FDA de Estados Unidos y ya venía proveyendo al mismo Estados Unidos, a Italia, a Francia, a Rumanía, a una serie de países. Y no solo eso, se ha publicado información de que para las pruebas rápidas inclusive existía una propuesta menor que la que terminaron adjudicando. Terminaron comprando a varios precios en el mismo día y precios diferentes a las mismas empresas, a 16.14 cada prueba rápida, a la misma empresa 16.99, lo cual es un porcentaje mayor del 5%, a 16.56, porcentaje mayor del 3%, a 16.99, 5% de sobreprecio. Pero resulta que se había dado antes una propuesta a 10.51, es decir, 60% menos. O sea, se compró pruebas rápidas más caras, teniendo la oferta de un menor precio. Y no hay una diferencia de calidad, una diferencia digamos, las credenciales del proveedor. ¿No está eso justificado? Perú Compras dice que llegó muy tarde. ¿Cómo no va a llegar muy tarde si de pronto convocan y no dan tiempo ni para cotizar? ¿Y qué es lo que piensa, Fernando? ¿Quién ha querido manejar esto de esa manera y quién se ha beneficiado eventualmente con una situación así, poniendo además en riesgo? Esto es el 20 de marzo, de acuerdo a la denuncia que usted formula. Así es, pero no solo eso, porque luego compran más pruebas rápidas a otros. Los primeros se lo compran a Multimedical Supplies y a Nipro Medical Corporation, que son intermediarios. Pero después hacen otra compra a otro favorito del gobierno, Diagnóstica Peruana, a 29.90, es decir, a un 80% de sobreprecio, ¿no? Y luego una barbaridad de pruebas rápidas, sabiendo que no eran las recomendadas y que iban a dar tantos falsos negativos. Compran por 72 millones de soles, 3,5 millones de pruebas rápidas, a 20.7, con un sobreprecio de casi el 20% sobre el precio oficial, ¿no? Y si referimos a la oferta presentada el 20 de marzo, ocultada y denunciada, es el sobreprecio el 100%. En el caso de las moleculares, que se ha comprado una cifra realmente ridícula, este caso es realmente escandaloso, porque ahí sí hay precio de referencia de productos Roche. Es un precio que lo mantiene en 82.60. Ajá. Y sin embargo,
decide comprar sucesivamente a una empresa a 109.73, CIMEC, un intermediario ecuatoriano, CIMEC Perú, a 186.78, cuando en el mismo pedido Productos Roche, Laboratorios Roche, había cotizado 82.60, y antes y después. Y no había la tal escasez, llegaron a culpar a Trump. Ese mismo día, en Colombia, el presidente Iván Duque recibía 1 millón de pruebas moleculares proporcionadas por Laboratorios Abbott por una gestión directa que él había hecho. Es más, cuando el ministro Zamora anunciaba que el precio de referencia era 200 soles y que por eso no se podía comprar, el único precio que tenía el de referencia era el de Productos Roche, a 82.60. Y habían descartado, como digo, la oferta coreana, pero no solo eso, sino que también habían dejado de lado, y hasta el día de hoy, y lo ha denunciado César Hildebrand en el semanario En sus 13, que también hay una empresa prestigiosa de Singapur que le había ofrecido al Estado 1.860.000 pruebas moleculares a $13 la unidad. $42 menos que las que le compramos a los ecuatorianos CIMET, es decir, a prácticamente la cuarta parte. Aquí está, se ha publicado, CTX Corporation, está el documento presentado al Ministerio de Salud. Entonces, ¿a qué vamos? Se compra una cantidad ridícula de pruebas moleculares, sobreprecio en las pruebas moleculares, sobreprecio en las pruebas rápidas, y esto que es la corrupción está condicionando la estrategia de salud, porque lo que se debe aplicar son pruebas moleculares masivamente. De acuerdo. Y evitar que sigan los falsos negativos. Por eso es que estamos nosotros diciendo que allí donde está controlado el coronavirus, que sea una cuarentena, que ya acabe la cuarentena, que se mantenga el distanciamiento social, que todo el mundo use mascarilla, todos los peruanos vamos a seguir usando mascarillas, pero en las zonas críticas a toda la población hay que ponerle la prueba molecular para hacer el aislamiento y el tratamiento en los hospitales de primera atención. De acuerdo, Fernando. Nos gana el tiempo, pero quería terminar con esto. ¿Hay algún cambio en el Ministerio de Salud que haya determinado o coincidido con el cambio que se ve en la estrategia de compra de pruebas? Definitivamente, toda la normativa hasta el 19 de marzo estaba basada en pruebas moleculares, como corresponde. Por eso. ¿Qué pasó? Y de pronto el 20 de marzo salió sorpresivamente la ministra Inostroza. Inclusive en el decreto de urgencia que ella firmó, no se hace referencia a ese cambio. Eso lo anunció de pronto Martín Vizcarra en plena conferencia de prensa. Con la presentación del nuevo ministro, dice el día 20 ya no estaba en el cargo, entró Zamora, que ha llegado al delirio, ¿no?, de llegar a plantear en un evento internacional que la prueba rápida es equiparable a la prueba molecular. De acuerdo, Fernando, nos gana el tiempo. Aquí hay muchos intereses y yo lo que le demando al gobierno es rectificación. Tienen que haber cambios, tiene que salir Vicente Ceballos, hay que dejar de lado a los paisanos, a los compadres, a los amiguitos de Moquegua, con todo respeto a Moquegua, pero tiene que entrar peruanos eficientes, peruanos que ejecuten. Yo pongo una terna, hasta 5 nombres para que se puedan elegir. El perfil de Carlos Neuhaus, por ejemplo, que fue muy eficiente en la organización de los Juegos Panamericanos. O Ricardo Márquez, que ha sido vicepresidente de Fujimori. Es un empresario textil comprometido, con sensibilidad social, y que está hablando y dando propuestas. Máximo San Román, un empresario de equipos, de panadería, pero que está trabajando para combatir la anemia infantil. Podemos pensar también en un Añaños, que tanto le está devolviendo al Perú, organizando industrialmente a los agricultores para que puedan proveer la materia prima para los humos. O hasta el propio Gastón Acurio, que también tiene éxito, pero necesitamos buenos gestores. El ministro de Salud tiene que irse a su casa. Hay una baraja de nombres. De acuerdo, gracias. Massetti, Tenemos...
Tenemos que cortar la verdad al Perú. la entrevista por Ernesto una Bustamante, cuestión de tiempo, pero Eduardo le Botuso. agradecemos a Fernando Olivera esta intervención y trasladamos, por supuesto, la denuncia que él ha compartido el día de hoy a través del programa al Ministerio de Návila. Salud para la respuesta y el descargo que corresponde. Gracias, Fernando.